y en sus alas traerá la salvación. ¿A quién se refiere esta profecía? Los cristianos dicen que se refiere a Jesús. Pero el profeta Jesús, alas, el concepto de alas. Alas es guía. Es guía. Entonces, las dos alas serían la charia y el Corán. Bueno, lo que pasa es que es una extrapolación. Es decir, mi temor a la hora yo de tener una especie como de discusión por un cristiano, yo intentar argumentar en esa dirección, es que nosotros como musulmanes tenemos la convicción de que la Sagrada Biblia fue sagrada en un tiempo, ¿no? Es decir, que fue un libro realmente revelado por Dios a personas inspiradas en el conocimiento de Dios, pero que con el transcurso de los siglos, por causa pues políticas y de que la Biblia cayó en manos de individuos con deseos mundanos, entonces ha sido alterada, y la prueba está en que a pesar de que el lenguaje original de la Sagrada Biblia no fue ni el inglés ni el español, sino ni el italiano, uno no encuentra una versión que tenga un origen muy cercano al lenguaje original en que fue revelado, ¿sí o no? Y eso se presta mucho a suspicacia. Es decir, si yo tengo un libro que me diga, bueno, la Biblia fue revelada en arameo, como se dice, ¿no? Y hay una versión en arameo, o el original está en arameo, entonces yo creo que uno puede referirse a ese contexto, o a esa fuente, ¿no?, original. Pero si no existe, sino que son puras traducciones en lenguajes o en lenguas que ni siquiera son orientales, entonces a uno le queda sospecha. Entonces los musulmanes casi todos creemos de que la Biblia en su contexto moderno ha sido bastante menguada y aguada y alterada, ¿sí o no? Entonces, si nosotros estamos convencidos de eso, entonces, ¿cómo vamos a utilizar una referencia que nosotros podamos como para nosotros demostrar lo que queremos demostrar? Esa es tu pregunta. Mi pregunta, pues. Bien. La versión más antigua de la Biblia está, la versión más antigua, está en siriaco, que es una de las lenguas que hablaron algunos de los profetas. Profeta Daniel, por lo menos, profeta Daniel, Ezequiel. ¿Eso se refiere al Antiguo Testamento? Sí, me refiero a la parte del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no hay nada que nos ayude mucho a resolver el conflicto que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que contamos es con la versión de los que contaron después de contar. Es decir, la parte del Nuevo Testamento se pone por escrito 100 años después que el profeta Jesús se había ido. Entonces lo que se hace es poner por escrito lo que venían contando de manera verbal hasta que se compiló, pues. Por eso tú ves que la Biblia siempre te dice el Evangelio según Mateo, según Lucas, según Juan, porque es la versión que ellos dan. Pero en la versión que tienen los judíos, los judíos actuales, más o menos está en caldeo y en siriaco y algunas versiones que tienen de hebreo antiguo. Es esa la referencia, porque las versiones que tenemos obviamente no nos ayudarían mucho. Es esa la referencia a la que se han remitido los buscadores de Islam. Exacto. ¿Son más confiables esas fuentes? Son un poco más confiables porque por lo menos el hebreo es emparentado con el árabe, y el caldeo, el hebreo, el siriaco, que son las llamadas lenguas semitas. Estas versiones bíblicas son las que más ayudan a establecer los parámetros que te estoy diciendo, que no la versión inglés, la versión en español, que son traducciones y que se empezaron a partir de 1528 con la revuelta de Lutero, donde se inventa la imprenta y ya todo lo que conocemos. El primer libro que se imprime es la Biblia, por lo que Gutenberg era partidario de Lutero. Por eso se invirtió
Ahora esta versión está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Pero la versión un poco más confiable, es las que están en las lenguas emparentadas con el árabe, o sea, las lenguas semitas. Son las versiones que más pueden ayudar. Estas no ayudan mucho. ¿Otra pregunta? Pues en sí es la misma preocupación que tiene el hermano Chico, pues la misma creo que nace a todos nosotros, en el sentido de que nosotros decimos que hay una manipulación en cuanto al desarrollo de la Biblia como texto sagrado, como tal, y entonces a veces uno dice, bueno, cuando hay algo que de pronto defiende la fe islámica, ahí no está adulterado, no está manipulado. Pero cuando hay algo que no coincide con la fe islámica, ahí sí hay adulteración. Entonces se han adoptado la mayoría de los scholars del Islam. Ellos la Biblia, ellos no la tocan. Ellos en sí lo que hacen es tratar de manifestar cualquiera de nuestras creencias, pacificarlas con el Sagrado Corán. Es más, yo estoy convencido totalmente de que el Sagrado Corán fue enviado a raíz, es decir, para quedar como único libro de fuente de la humanidad. Ese es mi convencimiento. Yo estoy convencido de que, es decir, que no hay ninguna otra fuente de Allah subhanahu wa ta'ala que el Sagrado Corán. Yo creo que pues la Biblia, pues, para mí, pues, podrá quedarse como un libro que tiene muchas cosas de ética y moral, y si uno lee y se enriquece y muchas cosas, pero ya a partir de ahí, pues yo no sé. Y hay unas cosas, porque hay unas bases que se dice que, por ejemplo, de cada, el Sagrado Corán dice de cada 124.000 profetas, pero hay 5 profetas que son luces, y que el profeta anterior es quien debería anunciar al que sigue. Entonces, si la parte del profeta Musa, que se dice ahí, tiene que anunciar al profeta Isa. Entonces, y esa parte de como yo es algo muy ambiguo, es decir como yo puede decir, ¿qué será ese como yo? Entonces, y en quien debería anunciar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sería el profeta Isa, que sería pues por eso el profeta Muhammad sallallahu, él no menciona más a nadie que sigue, pero sí hace referencia a quien va a seguir en el califato y a quien va, y a los 12, es más, los 12 que van a ser los guardianes del Sagrado Corán, él sí los anuncia y tal y cual sucede. Por eso en el Corán hay un versículo donde Isa salam anuncia la llegada de... Sí, que dice Ahmad. Ese, porque es que debe ser así. En general, la Biblia anuncia el profeta anterior, pero si mira Isaías, Ezequiel, Habacuc, también anuncia otros profetas. Ahora, el profeta Isa, en el Apocalipsis, en la parte que llamamos Apocalipsis, y en Juan y Marcos, anuncia la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Ahmad. Paráclito, ¿no? El Paráclito, como le dice Exacto. Esa es una versión, una palabra griega de períclito. O sea, la palabra se alteró y se utilizó una palabra paráclito que significa... exacto, pero la palabra correcta es períclito. De ahí viene la palabra periclitar, que es exaltar. La palabra existe en español, periclitar. Entonces le está anunciando, es necesario que yo me vaya para que venga el Ahmad. El alabado, el exaltado. ¿Ese dice ahí aquí? No, ese es Apocalipsis y en Marcos es necesario que yo me vaya. Venga el Paráclito. Para que porque si yo no voy al Padre no podría mandarles el Paráclito. Sino que los cristianos ellos como ellos asocian al Espíritu Santo, ¿no? Dice el Consolador, lo llaman. El Consolador. Esa es la palabra Paráclito. Eso es Juan 4. Pero la palabra es períclito, que es exaltar. Períclito, que es exaltado. Y ese es Ahmad, en arameo. Porque la palabra Ahmad, el nombre Ahmad es arameo. Y
Si mira la raíz de la palabra Ahmad, es la misma raíz de la palabra Muhammad en árabe. Tiene la misma raíz. En cuanto a si lo que la Biblia dice acerca de Muhammad es veraz o no veraz para nosotros, o sea, yo particularmente no lo utilizo como una forma de demostrar la venida del profeta Muhammad, sino como una manera de informativa para que aquellos que son buscadores de la verdad puedan ver que en la Biblia, y es que debía contener, porque la razón que hizo que los judíos se fueran a vivir a Medina y a Meca fue porque ellos fueron a esperar al profeta Muhammad. Eso fue lo que los llevó a esperarlo, a irse a vivir allá. Después que... Bueno, es que esa teoría que tenemos nosotros sobre la instrucción que ha tenido la Biblia, que cada día se hace más, no solamente más evidente, sino más normal. Por ejemplo, en esos días, hace poco escuché que se necesitaba crear una nueva Biblia con una nueva perspectiva alrededor de la sexualidad, que fuera mucho más inclusiva sobre lo que tiene que ver con las relaciones pues homosexuales, ¿no? Entonces al parecer, yo no sé de quién depende eso, pero al parecer, si no ha aparecido, pronto aparecerá una Biblia donde no haya una relación, una referencia muy despreciativa o muy peyorativa alrededor de las personas pues homosexuales, sino que va a ser más inclusiva y más... Perdón, que te interrumpa. Hay dos versos. Hay el verso que conocemos, la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero hay un verso específico que está en Levítico. Bueno. No se echará varón con varón. Bueno, que es abominación, algo por Exacto, decirlo. porque es abominación. Bueno, entonces ellos, obviamente que ellos tienen personas que le dan la vuelta a eso, ¿no? Y lo interpretan de otra manera. Entonces posiblemente en una generación las nuevas Biblias no van a tener una referencia negativa, sí, no va a tener al respecto de la homosexualidad, sino que va a ser neutra, ¿no? Neutra, es decir, que nadie va a ver eso como, desde el punto de vista religioso me refiero, como algo negativo, y eso es para que las nuevas generaciones que entren a la religión pues se amolden y se adapten y acepten normalmente el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Ese catolicismo actual que está haciendo eso, viene una guerra de religiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los romanos ahora o los cristianos de esta época están viendo que hay muchas iglesias, muchas, demasiadas, aquí en Buenaventura, en todo lado. Entonces, ¿qué pasa? Ya ellos se están dando cuenta que les están ganando. Entonces, ¿qué va a hacer Roma, el Vaticano? Va a darle guerra a ellos, para ellos crear eso. Entonces, si hablamos de la Biblia, habla de una bestia. Supuestamente la bestia fue Juan Pablo, ¿no? Dice que él se volverá a parar. ¿El Papa? Pablo, sí. El apóstol. Ajá, entonces ¿qué pasa? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces ellos, por ejemplo, los curas practican el homosexualismo. Carlos Wojtyla es que él está hablando. Claro, Sí. Wojtyla. Ah, ¿te refieres al Papa? eso es la bestia, sí. No, el Ah, apóstol Pablo, no. no, porque no, la bestia, no sé. ¿Cómo le de Pablo? Yo no sé qué. Juan Pablo, digo Juan Pablo. Digo, Juan Pablo entero decía, No, esta vez era Juan Pablo. Juan Pablo el Papa, o el La Biblia habla de la bestia de Juan Pablo, de que él se va a parar. Entonces, eso es lo que pasa, porque pues, ellos han practicado siempre la homosexualidad entre ellos. Entonces, esa nueva Biblia que tú hablas, que es lo que va a pasar, y eso viene. Entonces, las Biblias que tienen un poquito de inspiración, están hablando de Dios, ¿sí? Que de todas maneras yo lo acepto, se han manipulado por el hombre para la conveniencia de ellos. Entonces, ahora ya va a ser más tirando a estas circunstancias para que la gente lo vea como normal. No es normal que yo me bese contigo, ¿cómo voy a besar contigo? Claro. Que te coja de la mano y te diga te amo. O las mujeres. Que solo decirlo es una raíz. Un pampa y decirle que yo te amo. Sí, imagínate tú eso. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Es que lo que pasa, que todo esto se está cumpliendo, usted ahora se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque verdaderamente venimos de un solo Dios y vamos para un solo Dios. Pero entonces, como andamos tan confusos, andamos tan enredados nosotros mismos, que tenemos que ir así lo que está pasando, esto es normal. Esto es normal porque tenemos que desenrollarnos de todo para llegar a la verdad absoluta de lo que es, pero con cuidado, porque el adversario engaña de mil formas, ¿no?